Bien, feliz Navidad. Espero que hayas tenido una feliz Nochebuena, que hayas ido con las personas queridas y que el día de Navidad esté procediendo de acuerdo con, en fin, con tus expectativas, ¿no? Quiero hacer este vídeo realizando un poquito un análisis del discurso del rey Felipe VI de ayer anoche, un discurso de unos 15 minutos, donde ha dado una serie de en fin, lo ha desarrollado en 10 puntos, básicamente. Los tengo aquí y quiero comentarlo porque ha sido un discurso, desde mi punto de vista, bastante desilusionante, ¿vale? Bastante deludente. Más que desilusionante, la palabra es deludente. Deludente porque no ha tocado algunos puntos que para mí, sobre todo un punto que desde mi punto de vista era el más importante y creía que iba a atacar, y sin embargo no. También es cierto que dentro de lo que es la diplomacia institucional, el rey siempre tiene que mantenerse unas líneas prácticamente asépticas, pero tan asépticas y de extremo centro, y quiero decir esta palabra, extremo centro, que al final sus discursos son insulsos y no tienen valor, no tienen fuste prácticamente, ¿no? Inició el escenario, fue bastante interesante, porque él tenía una foto que no era una foto de la familia, era una foto de los afectados de la Dana. Había ahí también miembros de las Fuerzas Armadas, en fin, había un poquito, sobre todo de la imagen, lo que se veía de la imagen era alguien prestando ayuda a afectados de la Dana, ¿no? Algo muy interesante porque además lo ha ido nombrando a varios digamos, protagonistas de la Dana, no solo los afectados, sino ha hecho referencia también a todos los que han prestado ayudas, desde empresas, ONGs, instituciones, incluso tengo aquí, bueno, Fuerzas Armadas, Cuerpos Nacionales de Bomberos, policías, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido prácticamente un discurso muy transversal. Luego te diré por qué creo que ha sido bastante deludente. Los puntos que ha desarrollado por orden han sido iniciar prácticamente de entrar de manera directa recordando los afectados de la Dana, recordando no solo las víctimas, sino aquellos que han prestado ayuda. Luego, en el segundo punto, lo que ha desarrollado ha sido prácticamente el tema de del consenso, ¿no? Ha cambiado a un tema más de tipo institucional, diciendo que las reclamaciones surgen de la idea de un bien común y que debe de haber un consenso sobre lo que es el bien común, ese bien social. Es decir, como diciendo que el hecho de que haya habido reclamaciones no es más que la demostración de que los españoles saben qué es el bien común, lo tienen claro, y sobre esto hay un consenso, ¿no? Y sobre este punto desarrolló la idea de que, en fin, la vida política tiene que girar alrededor de ese consenso. Decía lo esencial, centrarse en lo esencial como punto de consenso más allá de los intereses partidistas, ¿no? Este podría ser el segundo punto. Por lo tanto, primero los afectados de la Dana, después las quejas y reclamaciones para las ayudas como elemento común, para después llegar a lanzar como un dardo, ¿no?, a las fuerzas políticas, invitándolas a que encuentren un punto de unión más allá de los intereses partidistas, ¿no? Después trató el tema de la inmigración y la tensión que erosiona el consenso social, es decir, cómo ese consenso que sí que se ha encontrado para la Dana en cuanto a las quejas, no se está encontrando en cuanto a la visión de cómo se está llevando a cabo el tema de la inmigración. Lo ha tratado de una manera que, en fin, tan aséptica que esa parte podría aprovechar la Vox para decir que, en fin, el rey se está manifestando a favor de que se trate de otra forma la inmigración, como podría aprovecharlo incluso el Partido Socialista Obrero Español y los partidos de izquierda, hablando de que el rey está respaldando, ¿no?, el interés de España por acoger inmigrantes, ¿no? Por tanto, un discurso totalmente en esa parte, totalmente válido para un extremo político como para el otro.
Después ha hablado de la firmeza contra las mafias en el tema de la inmigración, siempre tratando el tema de la inmigración. Después, otro punto que ha tocado ha sido el tema de la vivienda, el difícil acceso a la vivienda que tienen los jóvenes. Después ha pasado al panorama internacional, la duda sobre la democracia cuando no se fundamenta en derechos humanos y libertades. No sé si esto podría interpretarse como una invitación a que se reflexione sobre la posición del gobierno al respecto de la cuestión venezolana, por ejemplo, ¿no? Y luego, aquí en este punto hay algo que no me ha gustado, porque dice que si queremos, ¿no?, tener una referencia con respecto a los derechos fundamentales y a las libertades, tenemos que mirar Europa, ¿no? Europa como referencia, Europa como quien marca la batuta. Una parte del discurso quizás lo más globalista posible, ¿no? En fin, por cuanto es cierto que el rey se ha quitado el pin de la agenda globalista respecto a Pedro Sánchez, esta parte del discurso nos hace pensar que eso de quitarse el pin simplemente es marcar una diferencia a nivel, digamos, más visual con respecto a Pedro Sánchez, pero no en los aspectos esenciales, ¿no?, en el aspecto fundamental, porque en el fondo esa parte del discurso donde él dice que para los derechos y las libertades hay que mirar a Europa, bueno, quizás sea lo más globalista, ¿no?, que pueda haber dicho, y sobre todo una Europa que se está erosionando al respecto de esto, que una Comisión Europea que cada vez legisla más, no tanto en pro de las libertades, sino en pro de regular y dificultar precisamente la vida de los europeos. Por tanto, una parte que a mí personalmente no me ha gustado nada. Luego ha hablado otro punto de la Constitución, pasando de la parte, digamos, internacional, Europa, ¿no?, diciendo que, bueno, Europa es donde tiene que mirar España, también diciendo, en este séptimo punto, que la Constitución en España es a donde hay que mirar a efectos de política nacional, política territorial también, ¿no? La Constitución como referencia de democracia, derechos y libertades. Por tanto, primero Europa, ¿no? España tiene que mirar a Europa si quiere mantener los derechos y seguir siendo una democracia liberal, pero también tiene que mirar a la Constitución española, que está fundamentada precisamente en esos principios, ¿no? Luego tenemos otro punto que es el tema de la serenidad en el debate público, en el debate político, ¿no? Entrando, por tanto, en lo que es la parte nacional, habla de lo importante que es recuperar la serenidad en el discurso, yo entiendo, en fin, lanzando un dardo, ¿no?, a las fuerzas políticas, a la polarización y a cómo se ha erosionado tanto, ¿no?, el debate en sede parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, en los últimos meses a lo largo de este año, ¿no?, con mucha crispación. Tenemos después un octavo punto, que es la reforma del artículo 49 de la Constitución como elemento de consenso, ¿no?, para llegar a esa serenidad y a ese consenso basado en lo fundamental. El rey habla de cómo las fuerzas políticas han llegado a encontrar un punto en común en la reforma del artículo 49, que básicamente lo que reforma es una palabra, ¿no?, en lugar de hablar de minusválido, hablar de discapacitados. La verdad que esta parte del discurso no solo es deludente, sino es ridícula desde mi punto de vista, con todo el respeto a las personas que han sido afectadas, ¿no?, por este artículo de la Constitución, pero me resulta cuanto menos degradante, ¿no?, que el rey tenga que hacer referencia a un detalle lingüístico que, por mucho valor que tenga y con todo el respeto para las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y yo seguro, y todos en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad, aunque sea por mera
ancianidad, ¿no? Por volvernos viejos en algún momento y depender de otras personas. Incluso, ¿no? Lo respeto todo esto, pero que el rey tenga que utilizar ese elemento como ejemplo, ¿no? de que se está llegando a un consenso en cuanto a la Constitución, me parece cuanto menos ridículo, ¿no? Ridículo porque no es un tema truncal de política, digamos, nacional. Es un artículo y un detalle menor de la Constitución. Hay muchas más cuestiones que afectan a la Constitución que son importantes y no se han... En fin, sabemos que la fuerza política no van a encontrar un punto en común, ¿no? Por tanto, bueno, que alegue a ese elemento como base, ¿no? Para decir que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre lo esencial, me parece cuanto menos ridículo. ¿Qué más tenemos aquí? Un noveno punto que es un alegato a la juventud, ¿no? La juventud como base para el crecimiento de un gran país, pese a las cifras de desempleo, dice, y dice que, bueno, esto va a ser esencial, ¿no? Por lo menos lo que yo entiendo, que esta juventud va a ser esencial para la construcción de la España futura, la España como gran país, ¿no? Y dice además, ¿no? Alegando a la juventud, una juventud que ha sabido manifestar, ¿no? lo implicada que está con aspectos sociales, mostrando, ¿no? su capacidad de ayudar en la Dana. No habla de gota fría, sino habla de la Dana de Valencia. Importante este punto porque Dana es la nomenclatura que se está atribuyendo a las fuerzas globalistas, ¿no? Para identificar todo lo que son los aspectos relacionados con el cambio climático, ese lema del cambio climático mata, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que hace ver un poquito qué posicionamiento tiene implícitamente el rey al respecto, nuevamente afín a la agenda globalista, ¿no? Y el último punto es, al final, que, en fin, una invitación a que España se siga fundamentando en la solidaridad, que la solidaridad continúe y que las ayudas lleguen a los afectados de la Dana. Por tanto, un discurso circular que inicia desde los afectados de la Dana, pasa por la búsqueda de un consenso sobre lo esencial que tiene que guiar la serenidad en el debate político nacional, va mirando Europa, ¿no? como elemento de libertades y derechos, vuelve después al tema de España y finalmente cierra nuevamente con los afectados de la Dana. Inicia con los afectados de la Dana, termina con los afectados de la Dana, tiene una foto con los afectados de la Dana o gota fría. En fin, demasiado quizás darle vuelta a esto, un discurso quizás muy populista, ¿no? Fundamentado en todo aquello que podría hacer quedar bien al rey, pero que no aborda desde mi punto de vista un aspecto esencial que tendría que haber sido tratado en ese discurso. Y es no solo el respeto a la Constitución, sino sobre todo el respeto a la diferencia, o mejor dicho, sí, a la diferenciación de los poderes del Estado, ¿no? A la división de poderes. No ha hablado en ningún momento del respeto que se tiene que tener por las divisiones de poder, por la división de poderes dentro del Estado, una división que está siendo cada vez más atacada por parte del gobierno de España. Entenderás que el rey jamás se va a posicionar en contra de una fuerza política más allá, en contra de una fuerza política como la que lidera Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en el fondo, para el rey, y el rey lo sabe, atacar de frente a Pedro Sánchez o aludir, insinuar, aunque sea de alguna forma algo que podría, en fin, señalar, ¿no?, al actual gobierno, al final creo que sentenciaría al rey, ¿no? El rey, en la medida en la que se posicione en contra de Pedro Sánchez o en la medida en la que
señale a este gobierno, sabe que podría tener los días contados, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el fondo la idea, ¿no?, y las intenciones de Pedro Sánchez son las de sustituirse al rey como jefe máximo del Estado, impulsar una transición hacia un país, sí, democrático en la apariencia, pero republicano, eso es importante, y que en su agenda, sobre todo en la agenda de la gran mayoría de las fuerzas políticas que respaldan a Pedro Sánchez, ¿qué hay? Sino la destrucción de la monarquía, ¿no? Todos los independentistas catalanes de izquierda, de derecha, los vascos de izquierda y de derecha, los comunistas, Podemos, Sumar, todos tienen un elemento en común. Quizás sea el único elemento común de las políticas de todos esos partidos, que es la destrucción, el final de la monarquía. Por tanto, el rey podría haberse posicionado, ¿no?, en esa parte de aludir a lo importante que es la separación de poderes en el Estado, una separación de poderes que las políticas del gobierno actual cada vez están más erosionando, están más criticando, ¿no?, con todos esos ataques al poder judicial. Sin embargo, no ha querido decir nada. Y creo que en el fondo con esto lo que pretendía es labrarse su continuidad como rey y no abrir lo que podría ser una venganza, ¿no?, por parte del presidente del gobierno y todas esas fuerzas políticas que le respaldan, a la hora quizás de iniciar un debate sobre lo esencial de España, que podría ser, si es necesaria, la monarquía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es la paradoja de todo esto, que cuanto más el rey trata de eludir esos discursos, más se convierte en innecesario como rey y más refuerza precisamente la idea de que ese debate tenga tal vez que iniciarse en España. Es decir, que cuanto más el rey evita enfrentarse al gobierno, más le cede el poder al gobierno para enfrentarse al rey, curiosamente, ¿no? Creo que hemos llegado, el rey y la corona ha llegado a un punto en España en el que, por eso digo que el discurso ha sido bastante deludente, en el que no entiende que la vía aquí no es el no enfrentamiento, sino que precisamente a través del no enfrentamiento lo que está haciendo es consolidar precisamente su posición como irrelevante, hasta el punto que ese discurso al final acabará imponiéndose si sigue gobernando Pedro Sánchez, soportado por todas esas fuerzas políticas. Es decir, lo que no ha entendido, yo creo, desde el punto de vista psicológico, la monarquía, es que en la medida en la que se enfrenta a este gobierno, posiblemente despertaría no sé cómo llamarlo, ¿no?, quizás la rabia, ¿no?, de todas las fuerzas políticas que respaldan ese gobierno y, por tanto, posibles represalias en forma de un discurso antimonárquico y de un debate sobre la validez de la monarquía. Vale. Pero a la vez despertaría también la adhesión de muchas personas que defienden la figura del rey en frente de esas fuerzas políticas. Por tanto, sí, contribuiría a una mayor polarización, pero contribuiría también a obtener, ¿no?, a tener afines a muchos más españoles. Sin embargo, con lo que está haciendo ahora el rey, evitando ese discurso, evitando enfrentarse a este gobierno asolado por la corrupción y por el ataque, por tanto, al Poder Judicial, es precisamente arrinconarse y meterse en un lugar, en una esquina tan oscura que al final se convierte en irrelevante. Y por ser irrelevante, no solo, y este es el elemento importante, no solo está labrándose que esas fuerzas políticas también en ese caso inicien ese discurso en contra de la monarquía, sino que además no estará consiguiendo el apoyo de aquellos españoles que sí que le apoyarían si tuviera un discurso más crítico, más de frente contra el gobierno. Es evidente que la monarquía como institución, tal como está diseñada en España,
tiene que mantenerse en esta posición aséptica, pero qué duda cabe de que precisamente ante esas fuerzas políticas que gobiernan, ese asepticismo al final lo que va a producir es precisamente la sentencia y un clavo en el ataúd de la monarquía. Va a representar al menos eso desde mi punto de vista. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en los próximos vídeos. ¡Feliz Navidad!